Creo que el discernimiento es uno de esos dones más difíciles de conseguir. Sé que del otro lado estarás pensando, ¿de qué estás hablando, Franco? O sea, uno eh, sabe a la hora de decidir qué cosa me conviene y qué cosa no. Pero si bien muchos lo pueden ver de esa manera, en la profundidad de lo que significa el don del discernimiento, está muy relacionado, lo vamos a ver, vamos a escuchar al Papa Francisco cómo lo va a explicar, pero está muy relacionado con la oración. No es ese discernimiento eh, propio de la vida común en donde, a ver qué hago, como esto o no lo como, porque si lo como normalmente me cae mal y si no lo como voy a estar mejor. No, estamos hablando de un discernimiento mucho más profundo, del plano espiritual que afecta directamente a mi alma, que a su vez muchas veces situaciones que pueden poner en juego mi relación para con mis hermanos, mi prójimo, mi relación para con Dios. Muchas veces el discernimiento va a estar relacionado a la trascendencia del alma. Recordemos lo que decimos siempre, o sea, si bien la santidad es un don gratuito, un llamado vocacional común para todo ser humano, eh, pero también hay ese discernimiento, ese tamiz en donde nosotros tenemos que ir identificando, eh, tratando de discernir justamente cuáles son aquellas cosas que son voluntad de Dios de aquellas que no lo son. Y ahí es donde entra el centro de la cuestión. La voluntad de Dios versus mi voluntad. El querer de Dios versus mi querer, que muchas veces lo ponemos como que Dios me pide, Dios quiere esto de mí, seguramente Dios está queriendo que ahora deje de hacer esto para hacer esto otro, y muchas veces eso es autoexcusas, autoengaños, situaciones en donde nosotros anteponemos lo que nos interesa y eh, para que, no sé si para autoengañarnos o para autoconvencer a los que tenemos más cerca, ya sea esposa, hijos, padres, familiares, amigos, muchas veces decimos, no, porque Dios quiere, porque Dios me pide, porque seguramente, y entonces ahí se complican las cosas. Por eso el discernimiento es tan importante, pero está muy relacionado con la oración, o sea, con la purificación de, de ese querer mío, ese tirar siempre de la carne, eh, y meternos en ese corazón del querer de Dios. ¿Mm? Pero bueno, lo he hecho demasiado largo este preámbulo, nos vamos a meter de lleno en en este numeral. Hoy nos toca numeral 166, 167, 68, 69. Vamos a parar ahí porque toda la parte de discernimiento, que es el final de esta encíclica, es tiene mucho jugo, es la parte más jugosa, diría yo, a mi entender, de esta encíclica, y por lo tanto es bastante extensa. Yo creo que nos va a dar para hacer unos 3 numerales, no creo que nos dé para más. Esperemos con el paso del tiempo ver qué acontece. Numeral 166, dice el Santo Padre: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu con mayúscula, o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Fíjense, acá el Santo Padre está hablando de lo que les decía recién. O sea, cómo discernir, cómo saber, cómo conocer si esto que yo estoy sintiendo y que supuestamente viene de Dios, me lo pide, lo tengo que hacer, lo siento tan fuerte y demás, ¿cómo saber si es del espíritu con mayúscula o si es del espíritu con minúscula? Espíritu con mayúscula sabemos que es el Espíritu Santo.
Tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, esa sería la voluntad de Dios, el querer de Dios. Pero muchas veces nosotros confundimos el querer de Dios con el querer del mundo, el querer del diablo o nuestro propio querer. Entonces, dice el Santo Padre, la única forma, escuchen, no hay otra, la única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Bueno, así finaliza el numeral 166. Yo les digo siempre lo mismo, no leo, antes de iniciar con ustedes, no leo los numerales que vamos a tratar porque lo quiero hacer espontáneo. Y cuando hacía el inicio, o sea, el preámbulo de este programa de hoy, justamente hablaba de lo mismo que está diciendo el Santo Padre. Lo digo con humildad, pero en donde es la realidad. Dice el Santo Padre, la única manera de poder conocer las dos voluntades, la voluntad de Dios versus la voluntad del demonio, del mundo, de la carne, de los vicios, de la imperfección. Hay dos voluntades. La única manera de conocerlo es mediante el don del discernimiento. Y dice el Santo Padre, no es algo no es algo que solo está supeditado a aquellos que tienen una buena capacidad de razonar o una inteligencia superior. No. Esto es para todos. Este don, pueden ser partícipes de este don todos los hijos de Dios, todos. Esto es también para que vos que estás del otro lado empieces a querer aceptar que vos también estás llamado a ser santo. Digo esto porque lo repito siempre. Me canso de hablar con hermanos cristianos católicos. O sea, no estoy hablando con evangélicos, con católicos. Donde les digo, ¿te ves santo? ¿Te gustaría ser santo? ¿Santo yo? Y estamos hablando de una persona que va a misa prácticamente diaria, que reza el rosario. Y te dicen, la respuesta es, ¿yo santo? No, eso no es para mí. No, yo nada que ver. Y sin embargo, la santidad, el llamado a la santidad, es un llamado común para todos y es la principal meta de nuestra vida. O sea, si yo paso por esta vida sin haber entendido que el objetivo, o sea, que el querer de Dios, que la voluntad de Dios es que yo sea santo, si yo no entendí eso, me perdí la vida mirando hacia otro lado. Y el discernimiento de lo que estamos hablando, también se mete en esta realidad, en poder entender que el mundo me pide una cosa: tener, saber, conocer, títulos, un buen trabajo, ser reconocido, aplausos, cosas, ocio, tiempo libre, deporte, ejercicio, diversión. El mundo me pide todo eso. Pero por el otro lado, Dios me pide alcanzar la santidad, que ya lo hemos tratado en este programa. Cuando hablamos de pelagianismo, hablamos de gnosticismo y dijimos que la santidad es siempre primereada por la gracia, que está más allá de esta cuestión pelagiana de que me lo tengo que ganar, que lo tengo que conseguir, y que está mucho más allá de esta cuestión de que para poder alcanzarlo tengo que conocer, tengo que saber. No. La gracia siempre primerea. O sea, Dios, su amor, la gratuidad de la gracia de Dios que siempre me llama y me invita a participar y a gozar de esa buena noticia que es la promesa de la que somos herederos, el reino de los cielos. Pero esa gracia que me primerea sí necesita de una aceptación libre y voluntaria de mi vida. Si yo no acepto, o sea, si yo me quedo con esa respuesta cotidiana de los cristianos, es decir,
¿Santo yo? No, eso no es para mí. Bueno, va a ser muy difícil que alcancemos la santidad. Por eso dice el Santo Padre, esto está mucho más allá, cuando hablamos del discernimiento, está mucho más allá de un sentido común y de una capacidad de razonar. Recordemos que esto del discernimiento lo puede tener cualquier persona. ¿Por qué? Porque es don de Dios, don gratuito de Dios, regalo de Dios. Pero al ser un don de Dios, para conseguirlo hay que pedirlo. Ustedes saben pedir. Yo me canso de ver cristianos que tienen esa capacidad de ir, Señor, dame esto, necesito esto, quiero esto, que muchas veces es quiero para mí, y muy pocas veces para terceros, ¿no? Pero fuera de eso, sabemos pedir, nos gusta pedir. Cuando éramos niños, a nuestros padres y cómo no, a Dios. Entonces, el discernimiento es un don que debemos pedir constantemente, igual que el de la sabiduría. Que es el poder mirar la vida, que yo digo que es un don que no lo vamos a tratar acá, porque en la encíclica no lo trata, creo que no lo trata, no lo leí los numerales siguientes, pero la sabiduría diría que es un don que está íntimamente unido al del discernimiento, el poder mirar las cosas para poder discernir con los ojos de Dios, mirar la vida con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, no con los ojos del mundo, con los ojos de Dios. Entonces, es un don gratuito que también lo tenemos que pedir. Dijimos el discernimiento, yo te agrego la sabiduría. Y dice, el que lo pide de manera confiada al Espíritu Santo. Recordarán eso que decía Jesús, cada vez que oren, hagan así, pídanle al Padre en mi nombre. Esto lo van a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15, 16, donde dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, hagan de cuenta que ya lo tienen. O sea, crean con fe. Por eso, con fe, confiadamente, pedirle al Padre este don gratuito de discernir. Necesito ese don, Señor, para mi vida, para alcanzar la santidad. Pero hay que pedirlo de manera confiada. Y dice, más allá de pedir, o sea, no es una cuestión única de pedir, sino que es una cuestión que también se desarrolla. O sea, por eso hablamos siempre en la vida espiritual, igual que en la vida, en el plano físico, que para poder jugar un deporte y ser titular de un equipo, del que sea, vóley, fútbol, handball, básquet, lo que sea, la persona tiene que hacer un proceso de aprendizaje, de fortalecimiento, de discernimiento, de formación. Hay un proceso. En la vida espiritual también hay un proceso. Y ese proceso se desarrolla con la oración primero. La oración, la reflexión, la lectura. Y así va a seguir hablando de estas maneras, medios que nosotros tenemos para vivir ese proceso de crecimiento espiritual. Pero que no se te olvida esto, hay que pedir el don del discernimiento. Señor, hoy te pido para mí y para los que están mirando este contenido, el don del discernimiento. Necesitamos contar con ese don para poder discernir aquello que es voluntad tuya de aquello que no lo es, de aquello que no me conviene. Numeral 167. Tiene por subtítulo, dice así, una necesidad imperiosa. Vamos a ver qué dice. Dice el Santo Padre, hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción. Y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en 2 o 3 pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales.
Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Bueno, lo que acaba de decir el Santo Padre, no se puede decir, lo digo siempre, no se puede decir tanto, tan bien y en tan poquitos renglones. No se puede decir tanto en tan poquitos renglones. Ustedes lo verán, lo veo yo, o sea, yo soy ejemplo de lo que acaba de decir el Santo Padre. Hablando con mi esposa, al mismo tiempo que estoy hablando con mi esposa, mirando, no sé, las reacciones o contestando un mensaje de uno de los videos, y mientras hablo con mi esposa, la tele prendida con alguna noticia, y uno está en 3 escenarios distintos. Un escenario real, que es mi esposa que me está hablando, un escenario virtual, que es la tele que está pasando una noticia, otro escenario virtual, que es esta persona a la que le estoy contestando un mensaje, pero que no está, que no estoy viendo, que no conozco. O sea, esa realidad la estamos viviendo y experimentando todos, y cada vez más, porque cada vez nos volvemos más irresponsables, irrespetuosos. Yo lo reconozco más de una vez. De hecho, creo que fue hoy al mediodía que tuvimos con mi señora ahí, no una discusión, pero en donde ella misma me dice: Franco, no es momento para usar el celular. Tenés razón. Perdón, te pido disculpas, tenés razón. Bueno, esa realidad que vivimos todos y que lo estoy leyendo y yo la vivo a cada ratito. Claro, a ver, ¿cómo discernir? ¿Cómo discernir 3 escenarios distintos? ¿En dónde pongo énfasis? ¿En dónde está puesta mi atención? ¿En la tele? ¿En el mensaje que le contesto a esta hermana? ¿O en mi esposa que está ahí hablándome? ¿A dónde está mi corazón? Porque lo dice el Santo Padre. Todas estas, que forman parte de nuestra vida actual y cotidiana, claro, te ofrecen posibilidades de acción, pero a la vez de distracción. Son 3 cosas distintas. El celu, la tele y mi esposa. Son 3 cosas distintas. En donde yo puedo actuar y obrar de manera distinta. Pero en donde unas son distracciones y en donde otra es lo verdaderamente importante. El tema es, ¿sé discernir qué es lo verdaderamente importante? ¿Por qué? Porque lo dice el Santo Padre. El mundo te presenta las 3 realidades, la tele, mi señora y esta red social básicamente, las presenta las 3 como válidas y como buenas. ¿No? Donde empiezan estas autoexcusas y qué mal le estoy haciendo yo, si yo te estoy contestando. Sí, estoy contestando el mensaje, pero si yo te estoy mirando, yo te estoy contestando vos. Sí, pero a la vez estás escuchando la noticia. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Dónde está tu cabeza? ¿En qué estás pensando? ¿Me estás escuchando en verdad? ¿Me vas a responder? O sea, esto nos pasa, y dice el Santo Padre, especialmente, el hábito del discernimiento en estos tiempos es para los jóvenes. Ellos que están expuestos a un zapping constante, que es real. A ver, pasamos de Twitter a Instagram, de Instagram a Twitch, de Twitch a YouTube, y si estamos viendo un short y nos pasamos a un reel, y del reel pasamos, y es un zapping constante de escenarios virtuales completamente distintos. Y dice el Santo Padre, ¿es posible navegar hasta en 2 o 3 pantallas simultáneamente? Lo que te contaba recién. Por eso, sin esta sabiduría del discernimiento, fíjense que acaba de poner la palabra que dije antes, que también es don de Dios, la sabiduría. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Sabiduría, que me encantaría que lean. Especialmente los 3 primeros capítulos son enormes, llenan el corazón. Dice, sin la sabiduría del discernimiento nos podemos convertir de una manera muy fácil en marionetas. Y lo estamos viendo.
Lo estamos viendo. Yo ayer publicaba en un estado de WhatsApp, aquellas personas que tienen mi contacto personal, no me van a dejar mentir lo que voy a decir, publicaba en mi estado de WhatsApp estas cuestiones que no se entienden. Yo le puse como título el top 5 de personas equivocadas, o sea, confundidas, que defienden la tendencia del momento, pero que hacen agua por todos lados. Por ejemplo, vemos a un montón de socialistas que se llenan la boca hablando de socialismo, socialismo, y vos lo ves con un Rolex en la muñeca, un iPhone en la mano, totalmente opuestos lógicamente al capitalismo, porque el capitalismo es totalmente destructor, pero ellos son capitalistas, hablando de socialismo, o sea, una cosa ilógica. O ver esos veganos que defienden los derechos de los animales y que todo en la cuestión de la protección animal, que el maltrato animal, no, eso no se puede, no se puede, no se debe. ¿Cómo van a ordeñar una vaca? Eso es maltrato animal. ¿Cómo van a matar a un cerdo para alimentar a los pueblos? Eso es maltrato animal. ¿Cómo van a hacer inseminación artificial en un animal? Eso es maltrato, pero defienden la inseminación artificial en los seres humanos, defienden el aborto, el derecho al aborto. Entonces, está todo trastocado. Son personas que se han convertido en lo que dice el Santo Padre, en marionetas que viven a merced de las tendencias del momento. ¿Cuántas feministas vemos hoy que se llenan la boca hablando de la defensa de la mujer y que después las ves bailando, cantando y coreando las canciones de reggaetón del momento, en donde lo único que hacen es denigrar a la mujer? O sea, esto que estoy diciendo no es un invento mío. No hace falta ser un sabio para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Es una realidad. Esas son personas que se han comido el verso del momento. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Son marionetas que son conducidas. Uno va viendo y va escuchando, por ejemplo, ahora está Agustín Laje muy en boca de todos, en donde está hablando de esta generación idiota, le llama él. ¿Por qué? Por esto que decíamos, ¿no? Personas que han perdido, lo vamos a ver desde la perspectiva de la encíclica que presenta el Santo Padre, o sea, personas que han perdido la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del mundo, qué me conviene y qué no me conviene, han perdido ese discernimiento, son marionetas y que defienden cosas que ni siquiera conocen, que ni siquiera saben por qué. Porque después en la vida común hacen lo opuesto de lo que dicen. O sea, es una cosa ilógica. Bueno, vamos a seguir, me detuve demasiado ahí. Llevamos 23 minutos, me apuro. Último numeral, lo vamos a hacer rápido. Numeral 168, dice: esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. Fíjense, es importante lo que dice Santo Padre. Es importante adquirir ese don gratuito de Dios del discernimiento para cuando aparezca en nuestra vida, y que eso pasa todo el tiempo, no sé a ustedes, a mí me pasa todo el tiempo, que aparecen esas propuestas superadoras, esas novedades que vienen a cambiarlo todo, que me trastocan la vida, que me prometen oro, un cielo estrellado, y me prometen y me prometen y me prometen. Entonces ahí es donde hay que discernir si eso es, dice el Santo Padre, el vino nuevo que viene de Dios, o es la misma basura y mugre que viene del espíritu del mundo o del espíritu del diablo, que lo único que quiere es destruirme. Básicamente es correrme de esta cuestión de quiero ser santo, para meterme en una nueva perspectiva, que es abandonar el camino de la santidad para vivir la vida del mundo. Entonces son dos caminos totalmente distintos. Dice el Santo Padre: en otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar,
a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu, hablando del Espíritu con mayúscula, el soplo del Espíritu Santo. Dice, somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros. Deseos, angustias, temores, búsquedas. Y lo que sucede fuera de nosotros, o sea, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Y ahora toma una cita de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, que dice, examinadlo todo, quedaos solo con lo bueno. Este numeral que va a ser final para hoy para nosotros, porque da continuidad al subtítulo Siempre a la luz del Señor, está muy interesante. Muy interesante. Decíamos recién, las novedades. Esas novedades. Tengo este trabajo, una rutina, cierta seguridad, ya me estabilicé con esto, con aquello, puedo ir a misa, adquirí hábitos de santidad, hábitos de paz, hábitos de oración, y aparece una nueva idea que, claro, me promete algo buenísimo, pero me peligran esos hábitos de santidad. El camino de iglesia se ve, pero total lo vamos a arreglar, va a ser estas 2 primeras semanas que voy a estar complicado, que no voy a poder asistir a misa, o que no voy a poder ir al grupo de oración, o que no voy a poder visitar a los ancianos, o que no voy a poder, no sé, rezar, pero total son 2 semanas, después yo me voy a acomodar. Entonces, en ese pero total, pero después, pero es solo por ahora, vino nuevo que viene de Dios, o novedad engañosa que viene del espíritu del mundo. El Santo Padre lo dice, somos libres, con la libertad de Jesucristo. Somos libres. O sea, podemos elegir caminar hacia Dios o caminar hacia el mundo, hacia el espíritu del demonio. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Pero en esa libertad el Señor nos llama a examinar, ahí está el discernimiento, a examinar lo que hay dentro de nosotros y también lo que sucede afuera de nosotros. Nos tocó vivir en este momento, en este tiempo de virtualidad, de pantallas, de miles y cientos de propuestas, de todo al alcance de la mano. Por eso es momento de reconocer en esta libertad, que es una libertad plena, porque cada cual puede hacer lo que quiera. Es momento de discernir y de reconocer qué es malo y qué es bueno. Y como dice Pablo a los tesalonicenses, solo hay que quedarse con lo bueno. O sea, examinar, sí, examínalo todo, pero solo quédate con lo bueno. Bueno, minuto 28:40 ya desde que iniciamos. Me parece muy importante, sinceramente, el tema de hoy. Y creo que van a ser 2 programas más para terminar con este tema del discernimiento y dar fin a la encíclica Gaudete et Exsultate, para poder pasar después a lo que continúa, que está también muy interesante. Muy, muy, muy provechoso esta cuestión del discernimiento. Anímate a pedirle al Señor, Espíritu Santo, dame el don del discernimiento. Espíritu Santo, dame el don de la sabiduría. Que desde ahora tenga la capacidad de elegir lo que le conviene a mi alma. Elegir lo que es voluntad de Dios. Discernir con libertad. Pero con la libertad de Dios, no con que es la libertad que hablaba recién el Santo Padre, la libertad de Jesucristo, no la libertad del mundo. Esa libertad que no es libertad. Ustedes lo habrán escuchado 1000 veces, y si me equivoco me corrigen. Déjame ser libre.
yo hago con mi vida lo que quiero, déjame tomar tranquilo. Y personas que viven esclavos de la adicción del alcoholismo, de las drogas, del cigarrillo. Déjame en paz, como si eso fuera la paz. Déjame ser libre con mi decisión, como si eso fuera libertad. Eso es esclavitud. Cuando vos a una persona le decís, bueno, listo, a ver si sos libre, deja de tomar, no puede. Ya es esclavo. Por eso, pero esa persona, su discernimiento está, como hablábamos del programa pasado, anestesiado, atontado, como una persona que está así y que no puede pensar, no puede discernir, no puede reconocer. Cree que vive la libertad, pero en realidad vive en la peor esclavitud. Bueno, en fin, creo que ha sido un tema interesante, tenemos mucho más para seguir compartiendo. Más de todo, el objetivo es que podamos caminar en esta idea de Dios, en este llamado gratuito, lo venimos diciendo para que se meta en el corazón y se acepte en el corazón de que es un don gratuito de Dios, es un llamado común para todos, el de la santidad. Por eso quiero ser santo y quiero que también vos empieces a quererlo, a desearlo en el corazón y también a pedírselo a Dios. Señor, yo quiero aceptar ese don gratuito de Dios, ese llamado tuyo a la santidad, y por eso que te animes a decir conmigo, quiero ser santo. Nos vemos el próximo lunes, siempre, bueno, entre las 20 y 22 horas, aquí en Palabra Santa.